Dios le bendiga. Vamos a seguir estudiando, viendo el capítulo número 4 de Efesios. Dios nos quiere seguir hablando con estos versículos del 25 al 32. Si recuerdan, lo estuvimos estudiando la semana pasada y lo vamos a volver a ver desde otro lugar, a estos mismos versículos. Efesios 4, del 25 al 32. Y el título de hoy es Hábitos Santos. Hábitos santos. Y vamos a ver lo que es un hábito, cómo se crea un hábito. Y inmediatamente, si decimos que hay hábitos santos que debemos practicar, hay hábitos malos que debemos dejar. Es clarita la cuenta, dijo alguien por ahí. Pero bueno, nosotros debemos practicar hábitos santos. ¿Para qué? Para que Dios me avale mi vida, prospere mi vida, bendiga mi vida, acompañe mi vida, me cubra con su presencia, con su amor, con su gracia. Bueno, yo debo practicar esos hábitos santos. Amén. Santos y agradables a Él. Leemos nuevamente del capítulo 4, del 25 al 32, y vamos a ver algunos puntos que Dios nos quiere seguir hablando. Amén. Por algo se toma nuevamente esta porción, porque algo evidentemente Dios quiere tratar con nosotros. Amén. Con todos y cada uno. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Acá vemos que dice somos miembros los unos de los otros. O sea, le está hablando a la iglesia, y dentro de la iglesia evidentemente había personas que no decían la verdad. ¿Cómo puede pasar acá o no? Pero evidentemente en esa iglesia había personas que no decían la verdad, o no andaban la verdad, o no se conducían en la verdad. Y es llamativo eso, ¿no? Porque uno dice, no, va a la iglesia enseguida, dice, va a la iglesia, confía. El otro día tenía una conversación con alguien y dice, no, lo conozco y le pedí que me haga un trabajo porque va a la iglesia. ¿Y eso es garantía de confianza? Tendría que serlo, no siempre. Lamentablemente esa experiencia no fue buena. Y evidentemente, bueno, acá en cuanto a la mentira, en esa época ya había personas que no andaban en la verdad, que no manifestaban la verdad y demás. Amén. Bueno, ahora vamos a ver en qué debemos cambiar o qué podemos mejorar. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno. Evidentemente había personas que con su mano hacían lo malo. Y aún hoy, ¿no? Uno mira al mundo, pero bueno, acá está dirigido especialmente a hijos de Dios, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense, es una ordenanza, ¿no? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios, también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Hablábamos de hábitos santos y que rápidamente nos podemos imaginarnos la siguiente pregunta o plantearnos la siguiente pregunta de, bueno, hay hábitos malos que debemos cambiar. Un hábito se crea por repetición. Un día tomé la decisión de actuar de tal manera y la sostengo en el tiempo. Mal hábito de comer mal, bueno, me acostumbré a comer mal y bueno, como mal todos los días, hasta que voy al médico y me dice, no, deja de comer dulce, deja de comer grasa, deja de salir a caminar, todo lo que no nos gusta. Bueno, es un hábito malo que nosotros debemos transformar en bueno. Empiezo a comer lechuguita que no me gusta, tengo que comer tomate que no me gusta, tengo que comer avena que no me gusta, y bueno, todo eso, lo que no nos gusta, o por lo menos a mí, debe para cambiar el hábito malo. Bueno, lo espiritual también. Yo reemplazo, en el caso de la comida que estoy dando el ejemplo, reemplazo lo malo de la comida por lo bueno. Y es un acto que a la hora de comer yo tengo que pensar y bueno, en cambiar mi forma de vida. Lo mismo en lo espiritual. Los hábitos se forman por repetición. O sea que es algo intencional. Debo decidir cambiar esos hábitos malos que traía, que no le agradan a Dios, por hábitos buenos.
Se dice, se estudia, o hay un estudio que dice que uno obligándose a sí mismo a hacer algo por 6 semanas, después el cuerpo lo pide. Ahora, entre paréntesis, a mí se me rompió la moto que voy al trabajo y tengo que usar la bici. Los primeros 3 días no llegaba. Y eso que son 10 minutos de bicicleta. Y bueno, y ahora estoy planteándome de ir todos los días en bicicleta porque ya me acostumbré. Lo estoy haciendo porque todavía no lo arreglé, pero me planteo a mí mismo, bueno, seguir haciéndolo porque me siento bien, bajé unos kilitos, me siento más revitalizado y demás, pero bueno, es un hábito. ¿Era malo el de la moto? No, pero hay uno mejor. Y a veces en nuestra vida hay malos hábitos o algunos que requieren ahí un ajuste de tuerca para que Dios me bendiga y para resulta bendición para mí. Pero es una decisión que yo tengo que tomar. Por ejemplo, ahora cuando arregle la moto, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que decidir. A la mañana cuando me levanto, ¿en qué voy? Bueno, todos los días nosotros debemos decidir en lo espiritual qué hábito voy a practicar hoy. Es una decisión que yo tomo. Como les decía, es por repetición diaria. Si yo te digo cerrar los ojos y pensar qué mal hábito traes o traíamos o qué nos gustaría cambiar, seguramente tenemos alguno, porque siempre tenemos cosas que mejorar. Ahora, quiero mejorar, quiero dejar de hacer ese mal hábito. El tema está en que yo puedo seguir haciéndolo, pero Dios no me va a avalar mi vida. Dios no va a acompañar con su gracia y con sus bendiciones mi vida. Si yo tengo malos hábitos que cambiar y los noto, y bueno, requiere un esfuerzo poder cambiarlos. Amén. Sobre todo de decisión. Bueno, a partir de hoy no hago tal cosa que no le agrada a Dios. Bueno, hablamos de la comida. Bueno, a partir de hoy, Mariana tiene que cocinar sano. Pobre Mariana, ¿no? Pero, o que en ese caso necesita ayuda. Pero en lo espiritual es personal e individual. Bueno, a partir de hoy, Pascual, no voy a hacer tal cosa. Y voy a hacer el esfuerzo máximo. ¿Puedo caer? Sí, puedo caer. Y voy a caer porque soy ser humano. Pero yo decido, bueno, practicar buenos hábitos. Algo que me costó mucho es levantarme con mucho tiempo de anticipación para leer la Biblia y para orar, en mi caso. Siempre me levantaba sobre la hora. Bueno, tuve que esforzarme las primeras veces en levantarme y hoy ya lo hago naturalmente. Bueno, fue una decisión que yo tuve que tomar. Y hay decisiones que vos y yo debemos tomar diariamente. Hasta que partamos de aquí, debemos decidir todos los días seguir a Cristo, ¿o no? Practicar esos buenos hábitos, esas buenas. Te desafío de parte de Dios. Bueno, ¿qué te cuesta hacer para Dios? Orar, arrodillarte, leer la Biblia, dejar de hacer las cosas que vamos a ver ahora. Bueno, planteate. Parte todo de una decisión, de un pensamiento. De ahí parte todo. Y de ahí, bueno, acompañarlo con acciones, obviamente. No alcanza, y tomados de la mano de Dios, no alcanza con solamente la decisión. Amén. Pero vamos a ver la importancia y que tiene de un buen hábito. Yo debo reconocer, el primer punto, debo reconocer el valor de un nuevo hábito. ¿Qué quiere decir esto? Debo reconocer que en mi vida tengo que mejorar cosas. Ese es el primer punto de partida. Vieron que hay gente que dice, yo no me equivoco, yo hago todo bien. El otro día estábamos hablando con un varón, estaba hablando con un varón y me decía, bueno, yo busco a Dios como me sale y yo creo que es así. Bueno, él buscaba e intentaba, decía, buscar a Dios de la forma que le parecía, bueno, pero hay una forma, que es Jesucristo. Él lo buscaba mediante imágenes, que no viene al caso de decir cuáles, pero ¿a qué voy yo? Bueno, él tenía un mal hábito, una mala forma por falta de formación, por falta de información y demás. Bueno, yo debo, en lo particular, cuando digo yo, es cada uno de nosotros, debo buscar a Dios como Él se lo merece y como Él, como de la manera que Él sea exaltado con mi vida. Amén. Yo debo reconocer el valor de un nuevo hábito. Bueno, tengo que cambiar esto. ¿Esto está mal? Bueno, sí, se va a cortar en el nombre de Jesús y yo cambio de hábito. ¿Por qué? Porque lo quiero exaltar y porque le quiero agradar. Amén. Predisponerme a practicar el nuevo hábito. Parece paso sencillo, pero a la hora de aplicarlo a tu vida, vos le decís a alguien, sí, tenés que dejar, tenés que cambiar, sí, es fácil decirlo de afuera. Ahora en mi vida, practicarlo, como dice el dicho, consejo vendo, para mí no tengo. O sea, para el prójimo soy el primero en decirle, vos tenés que mejorar esto, vos tenés que hacer y lo otro. De afuera es lindo. Ahora en mi vida, aplicar estos pasos que parecen simples se vuelve difícil. Pero se vuelven posibles
con Jesucristo. Y siempre es de decisión. Bueno, yo le entrego esta situación a Jesucristo. Pero se la entrego de verdad, no de palabra. ¿Qué se la entrego de verdad? Mañana, a la mañana, en vez de agarrar el celular 3 horas, bueno, los agarro 2 horas y media hora la Biblia, pero primero la Biblia. Un ejemplo tonto. Pero sucede. Y está sucediendo cada vez más. Cosas que nos distraen, malos hábitos, que nos distraen y nos alejan sin darnos cuenta de buscar a Dios, que es lo fundamental. Debo practicar el nuevo hábito. Ahora lo vamos a ver ejemplificado con los distintos aspectos que toca Pablo. Pero vos y yo conocemos esas cosas que debemos en lo particular cambiar. Y debes decidir hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque eso lo hacía alguien que no tenía a Cristo. Ahora, alguien que tiene a Cristo tiene que practicar o vivir de una nueva manera, para no repetir tanto la palabra hábito, bueno, vivir de una manera distinta, que se refleje en acciones distintas a lo que lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque ahora podemos. Porque ahora es necesario que lo hagamos. Amén. Las ovejas oyen mi voz y me obedecen, o sea que hacen lo que yo les pido. Eso dice Jesucristo. Yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Ellas me conocen y yo los conozco. Y cuando yo lo conozco a Jesucristo, le exalto, lo alabo por su poderío, por su excelencia y demás, pero también le obedezco. Bueno, hoy escuchamos que hay cosas en mi vida, en tu vida, que debemos practicar que antes no practicábamos. Bueno, mañana, ¿qué hago? Hoy decido. Muchas veces decimos, por ejemplo, mañana empieza la dieta. Y con lo espiritual pasa mucho más. No, el año que viene sí. El año que viene me propongo ganar a Goblan para Cristo y todavía faltan 40 días para que termine este año. Empecemos hoy. No hagamos como con la dieta, mañana. Hoy debemos comenzar. ¿Por qué? Porque lleva tiempo y más tarde en decidirme practicar buenos hábitos o representar a Cristo como Él se merece, llamarlo como quiera, más tardo en realizar el propósito que Él tiene o por el cual Él me llamó. Dice la palabra de Dios que Él preparó buenas obras para que anduviésemos en ella. Y esas buenas obras yo voy a poder andar si yo me comporto, si yo practico lo que es agradable a Él. Él cuando te llamó pensó en mí, pensó en vos, no solamente para salvación, sino para que caminemos en obediencia y en ese camino de obediencia y en esa vida nueva podamos andar en las buenas obras que Él preparó de antemano. Y el andar en buenas obras no es, bueno, hoy le hablé a alguien de Cristo, hoy oré, no, es una vida plena, 24 horas. Por eso la palabra andar significa vivir haciendo buenas obras o haciendo lo que es agradable a Dios, para resumirlo y para que entendamos. Pero si yo mientras más tardo estas decisiones de consagración en definitiva, estas decisiones de santificar mi vida a Él, más tardo en realizar el propósito que Él me encomendó. Y voy a tener que dar cuenta ante eso que Él me encomendó y por decisiones propias no lo puedo estar haciendo. O Él no, la palabra decía que Él habla y sus ovejas oyen. Bueno, las ovejas van a oír cuando decidan y quieran escuchar y obedezcan. Amén. Pero vamos al primer punto. Recordad, solamente refuerzo esto, cómo se forma el hábito por la repetición de actos iguales. Me dejo la Biblia preparada todas las mañanas. Siempre doy este ejemplo de leer la Biblia por la mañana porque una de las cosas que más me costó, el levantarme con mucho tiempo de anticipación para consagrarlo a Dios. Entonces, bueno, preparo la Biblia a la mañana, pongo la pava antes, por ejemplo, yo pongo la pava, perdón, leo la Biblia y después pongo la pava, porque si pones la pava después salí corriendo porque te hirve. Son pequeñas distracciones que te llevan. Yo debo decidir, bueno, preparo la Biblia, leo la Biblia, después pongo la pava, después desayuno, primero lo importante. Y así en cada uno de los hábitos que debemos mejorar, pero es por repetición de actos iguales. Bueno, todos los días yo decido hacer algo que le agrada a Dios. Amén. Y Él va a avalar tu vida. Primer punto, hablar la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Yo debo hablar la verdad y como le decía, y llama la atención que se lo diga a una iglesia. Evidentemente, bueno, había, y Pablo sabía y recibía información de que en esa iglesia, en ese lugar, bueno, había gente que no hablaba la verdad. Y hablar la verdad no es solamente, bueno, hoy hice tal cosa y es mentira, sino practicar una vida que en apariencia es agradable a Dios, pero en mi casa es otra. Porque se parte de lo conocido para ir a lo desconocido. ¿Qué quiere decir? Esto que yo debo practicar en mi casa en todo tiempo la verdad del Evangelio y de ahí expandirme. Entonces yo debo practicar la verdad, mi vida tiene que estar basada en la verdad y tiene que ser verdadera. No exaltar a Dios el domingo y el lunes no me crucé porque si te puedo trompear, te trompeo. ¿Me entienden? Hay evidentemente, o evidentemente no, hay muchos casos de, bueno, profesan, siempre cuento el mismo porque es el más cruel y el que uno de los que conozco, que un varoncito iba a la iglesia con los padres y cuando volvían de la iglesia el padre, bueno, castigaba a la madre de forma física y él no quiere saber más nada con Dios. Bueno, eso era una vida de mentira, una fachada, porque él tenía buena consideración en el ambiente de la iglesia, pero en su casa era un desastre. Bueno, eso es de andar en mentira también. Recuerden el pasaje de Juan 8:44 que dice, ustedes son hijos de Satanás y hacen las obras de Satanás, andan en mentira, el robo. Nosotros somos hijos de Dios, de Jesucristo, que es la verdad y está en nosotros. Debemos ser íntegros, debemos ser verdaderos en mi casa, en la iglesia, en el trabajo, en el estudio, en los momentos de recreación, cuando me junto a comer, yo soy el mismo, porque ando en la verdad. Y como dice la palabra de Dios, todo pecado nos alcanza. Iluso pensar que los demás no se van a enterar. Iluso pensar que voy a vivir toda la vida engañando a la gente. Es iluso, porque tarde o temprano el pecado sale a la luz. Y voy a salir abochornado, avergonzado, y sobre todas las cosas, Dios o Jesucristo va a salir manchado. ¿En qué sentido? Vos no vas a salir. Lo primero que dicen cuando descubren algún hijo de Dios que se equivoca es, vos no vas a la iglesia y vos no sos hijo de Dios. Esto te enseña en la iglesia a mentir, a engañar, a robar, a destruir. Eso te enseña en la iglesia y el nombre de Jesucristo sale dañado, por así decirlo, de cierta manera, por nuestras malas acciones. Amén. Y por no vivir una vida verdadera, no reflejar lo que decimos creer. Hablar la verdad, que hablemos la verdad, que tú sí sea sí, dice la palabra de Dios, y que tú no sea no. Debemos compartir al pastor la semana pasada, en personas creíbles, no increíbles. A veces se toma la palabra increíble como algo espectacular. Increíble es una persona que no se le puede creer nada. Nosotros nos debemos convertir en personas creíbles. Cuando digo sí es sí, cuando digo no es no. Me comprometo a ir a hacerte un trabajo a tal hora, voy, hago lo posible, pero voy. Me comprometo a ir a orar por alguien, voy. Me comprometo a tal cosa para Dios, bueno, lo hago. Me tengo que convertir en una persona creíble. Que los demás digan, bueno, te dijo que venía, listo. Ni le mandé mensaje porque va a venir. De ese tipo de personas nos debemos convertir nosotros. Y Dios va a avalar nuestra vida. Porque andamos en la verdad. Porque vivimos la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Amén. Punto número 2. Buscar la reconciliación. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nosotros somos agentes de reconciliación. Mirá lo que dice la palabra en 2 Corintios 5, 16 al 18. Es nuestra tarea, por ahí no la estamos haciendo, pero es nuestra tarea. 2 Corintios 5, 16 al 18. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos agentes de reconciliación. Que las personas se reconcilien con Cristo, pero que nosotros nos reconciliemos también en el ámbito que nosotros manejamos.
Si yo te digo pensá familias o cónyuges que están semanas sin hablarse, bueno, es muy común. Pero los hijos de Dios no tendría que suceder eso. Porque le damos lugar al diablo. Lo digo yo, lo dice el versículo 27. Airaos, pero no pequéis, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, no le des lugar al diablo. Pum. Me enojo, insulto, golpeo, despotrico, digo, hiero a las personas, no las edifico, como vamos a ver más adelante, y además de eso, el diablo se hace un festín. Le estoy diciendo al diablo, vení, que yo estoy obrando según tu conveniencia y no estoy teniendo los hábitos santos que Dios me pide. Yo debo ser agente de reconciliación. Pedir perdón cuando es debido y pedir perdón por las dudas. Y perdonar también, porque esa es nuestra tarea. Así como Cristo nos perdonó cuando nosotros no lo merecíamos, perdonar también en todo tiempo. Sino, ¿qué predicamos? ¿Qué compartimos? ¿Qué decimos creer? Amén. También debo anhelar el practicar la reconciliación. Bueno, perder yo para que gane Cristo. El Evangelio es pérdida para nosotros, pero es ganancia para Cristo, como estamos viendo. Muchas veces decir la verdad, en cuanto lo decimos, muchas veces decir la verdad, bueno, no va a traer inconveniente. Muchas veces, en el trabajo, en cualquier ámbito, muchas veces el decir la verdad ofende, decir la verdad molesta, decir la verdad eh, lastima a la otra persona, como también buscar la reconciliación. Yo voy a querer, nosotros debemos tener el buen hábito, el hábito santo de buscar la reconciliación. Yo como hijo de Dios tengo que ser el primero en que él pide perdón, el primero que perdona, porque soy el hijo de Dios y se me encomendó el ministerio de reconciliación. Pero como decíamos hoy, bueno, ante un enojo que lo vamos a tener, porque tenemos sentimiento, ¿qué hago con eso? Bueno, dice, airaos pero no pequéis, enojate, pero Dios te dio espíritu de amor, de poder y dominio propio, controlate, porque si no le das lugar al diablo. ¿Qué tenés que hacer cuando te enojas? Bueno, pedí perdón, perdoná, y Dios va a bendecir tu vida. Hay matrimonios que hace unos años atrás venían a pedir consejo y no nos hablamos hace meses. Y bueno, y Dios no va a bendecir tu vida por una pavada, era porque era realmente una pavada. No va a bendecir tu vida si estás durmiendo con alguien que odias, que no perdonás, que no podés pedir perdón. No pretendas que Dios avale tu vida eh, si no haces lo que te pide, si no tenés buenos hábitos. Es necesario el cambio en nosotros. Amén. Que seamos agentes de reconciliación. Dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que Dios tomó nuestros pecados y lo tiró al fondo del mar. Bueno, nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando nos hieren, bueno, perdonar y olvidar. A veces perdonamos y queda ahí a mano para el retruque. No, yo te perdono. Y después en la primera, pero vos me hiciste. Nosotros debemos perdonar y tirar eso que me hicieron, tirarlo al fondo de la mar como hizo Dios con nosotros. Tener esa capacidad. Vieron que Mirta Legrand dice, ay, yo no soy rencorosa, soy memoriosa. Y en definitiva se acuerda de lo que le hicieron todo el tiempo. Y eso no habla de perdón. Nosotros, cuando perdonamos, debemos perdonar, como dice la palabra de Dios, como hizo Dios con nosotros. ¿Cómo hizo Dios con nosotros? Bueno, vemos a la luz de la palabra que Él perdonó y tiró al fondo del mar nuestro pecado. Y no se acuerda más de eso. Cuando nosotros vamos a repetir. Bueno, nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando me hieren, bueno, yo perdono, pido perdón según la circunstancia y listo, me olvido del tema. No lo utilizo dentro de 6 meses y te acordás que hace 6 meses yo te perdoné. Bueno, no, eso ya, como hijo de Dios, no debiera funcionar así. Porque Dios no hace así con nosotros. Mirá si Dios hiciera así con nosotros. Estaríamos al horno. Si nos dijera, ¿te acordás que en 1990? No, ya se olvidó. Bueno, lo mismo debemos hacer nosotros. Porque habla de quitarnos un peso de encima. El perdonar tiene que ver con eso, porque cuando te hieren, la otra persona quizá te hiere y vive su vida, pero el que tiene que perdonar está con esa mochila y cada vez que lo ve le duele y cada vez que se acuerda, y bueno, por eso es tan importante el perdón. Bueno, te olvidás y orás por esa persona, porque a eso nos llamó Dios, a reconciliación, no a disolver, sino a unir. Amén. Punto número 3.
Debemos trabajar. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Haciendo con su mano lo que es bueno. Muchas veces anhelamos o me pasa a mí, calculo que te pasa a vos, te gustaría ayudar mucho más a las personas. No podemos estar en lamentablemente no alcanzamos a todas las necesidades. Lo primero, como siempre nos enseña la palabra de Dios, es orar por la persona. Lo que más pueda, lo ayudo, pero lamentablemente no se puede, porque uno mira alrededor y todo el tiempo hay necesidad. Pero donde podemos ayudar, ayudamos. Pero lo que trata acá es, bueno, debemos trabajar, debemos esforzarnos, debemos usar las manos para hacer lo bueno. Bueno, antes usábamos la mano, evidentemente en este ámbito que Pablo está escribiendo, usaban las manos para hacer lo malo. Evidentemente también había personas que venían de ese rubro, por llamarlo de alguna manera, y que era necesario que cambien ese hábito. Pero la Biblia nos enseña que no dice en 2 de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dijo don Ramón, lo malo no es el trabajo, sino tener que trabajar. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. El trabajo es esfuerzo. Vamos a tener que ir a trabajar sin ganas y la mayoría de las veces no hay a trabajar sin ganas. Pero si querés hacer y cultivar un buen hábito, tenés que trabajar, tenés que esforzarte. Y Dios va a avalar tu vida. No se puede, hay muchísimos ejemplos en la vida de la iglesia. Ore por mí que quiero conseguir trabajo. Levantate, hacé currículum, desparramá, andá. Están tomando allá y después le preguntás, ¿fuiste? No, no fui. Bueno, andá y Dios te va a respaldar. Y no importa que el primer estado sea pequeño, como dice la palabra, sino que el postrero va a ser grande. A mí me ha tocado de trabajar de ayudante de cocina y sabía, ¿no? ¿Pero por qué lo hice? Porque era lo que me salió. Y en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pendré. Si en esa que yo veo pequeño o es paga, o la paga es poca, bueno, yo soy responsable en lo pequeño y Dios te va a ir aumentando, de acuerdo a la fidelidad que vos tengas en lo laboral o demás. Es así, pero yo tengo que salir y tengo que esforzarme porque la palabra de Dios, y es un hábito santo que debo practicar. Es un hábito santo que yo debo practicar. Dice en Colosenses 3, 22 y 23, porque 3, 23 al 24, perdón, porque puedo trabajar por distintas maneras o de distintas formas, pero hay una que le agrada a Dios. Mirá lo que dice en Colosenses 3, 23 al 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. No importa si sos albañil, si sos jardinero, si sos lo que sea, abogado, si sos juez, si sos lo que fuera, en todas las esferas, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor. Y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. A veces nosotros trabajamos para que me vea el jefe y el jefe es una persona que busca lo suyo propio. No esperemos la recompensa del patrón, no esperemos la recompensa del hombre. Nosotros tenemos que desabotar un caño, ensuciarnos, nosotros lo hacemos con excelencia porque lo hacemos como para el Señor. ¿Cuántas veces hacemos cosas que el superior no la ve y no la va a reconocer tampoco? Pero Dios mira con el corazón que lo hace. Y Dios va a avalar, sea cual sea la tarea, sea cual sea la tarea. Yo lo hago como para el Señor. No, no me reconocen nada. Y no, el hombre no te va a reconocer nunca, porque el reconocimiento merece un reconocimiento no solo de palabra, sino económico. Entonces nunca va a venir un patrón y te va a decir, qué bien que lo hiciste, o muy pocas, contadas veces va a ser así. Qué bien lo hiciste, che, te animo. No. Nuestro reconocimiento viene de Dios. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hagan lo que hagan, háganlo como para el Señor. Sea el oficio que tengas, cualquiera que sea, hacelo con excelencia. No, a este se lo hago así nomás para que me llame de nuevo.
El otro día hablaba con alguien que se dedica a reparar cosas, que ahora es nueva criatura, y decía, y sí, yo antes hacía todo eso. Si la veía fácil, le decía que cambiaba tal cosa y no lo hacía. Le decía, dice, y él reconocía, nunca me sirvió de nada, no tengo nada. Ganaba plata fácil, pero se me iba fácil. ¿Y por qué? Porque Dios no avala los malos hábitos. Él quiere que trabaje y que haga las cosas. Dice, hagan lo que hagan, háganlo como para el Señor. Cualquier cosa que vos hagas en lo laboral, hacelo como para el Señor. Tenés que hacer un escrito, el mejor escrito. Tenés que cortar el pelo, lo cortás como si estuvieras cortando el pelo a Jesucristo. Y Él te va a reconocer tu corazón. Tenés que arreglar algo, lo hacé como para el Señor. Porque Él ve tu corazón. Y Él lo dice en tu palabra. Y Él nos va a recompensar. No lo digo yo. Pero cuando lo hagamos conforme a su vida. Bueno, un hábito santo es, bueno, hacer mi tarea diaria en lo cotidiano, en lo natural, llámalo como quieran, en tu trabajo, hacerlo como para el Señor y Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Dice en Proverbios 22-29, ¿has visto hombres solícitos en su trabajo? ¿O has visto a alguien que haga bien su trabajo? Dice, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Cuando vos haces las cosas bien, inevitablemente el aval de Cristo va a estar con vos y vas a crecer. Y te va a ayudar a salir. Pero bueno, eso requiere esfuerzo, negación. Va a haber días que no tenés ganas de hacerlo bien. Bueno, hacerlo bien porque, como para el Señor. Va a tener ganas de día de no trabajar. Bueno, trabajar porque es una ordenancia del Señor y hacerlo de todo corazón como para el Señor. ¿Qué hablábamos? Que los hábitos son actos repetidos. Bueno, generá ese buen hábito de ir con buenas ganas, de ir de buena manera a trabajar, primero agradeciendo que Dios te da el sustento, las manos. Dice en Deuteronomio, no se olviden que yo te di la fuerza para hacer las riquezas. Bueno, no te olvides que Dios te dio las manos, la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para realizar lo que haces. Entonces hacerlo con excelencia por eso también, porque Él te permite hacerlo. ¿Cuántas personas quisieran? La otra vez veía el ejemplo de un muchacho que le faltaba la pierna e iba llevando un balde de 20 litros cargado de concreto, así con muleta. ¿Y cuánto hay que tienen las dos piernas que no te levantan ni dos ladrillos? Un ejemplo tonto, ¿no? Pero él era muy esforzado. Quizás nosotros tenemos las cosas más fáciles y no nos esforzamos tanto. En esforzarte en el sentido de que, bueno, tenés que levantar a las 4 de la mañana, bueno, levantar. No, pero me queda lejos el trabajo. Bueno, por ahora, si Dios te abrió la puerta en ese lugar, anda. Ya va a venir, si vos sos fiel, perseverás, ya va a venir la recompensa de parte del Padre. Pero el trabajo es esfuerzo. Punto número 4, debemos hablar bien. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Otro buen hábito es hablar correctamente. Que no salgan de nuestra boca insultos, malas maneras de hablar, despectivas, rebajando. Bueno, todo eso debe salir de la boca. ¿Por qué? Como dice Santiago 3, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Yo debo hablar y dar vida con nuestra boca. Bendecir, bueno, esto que digo ayuda a crecer a la persona que le estoy hablando o la estoy destruyendo. Niños han sido devastados por palabras que se han dicho a sus padres. Familias se han destruido por palabras que salen de la boca de los padres, de los abuelos, de los tíos, de los primos. Bueno, debemos nosotros cuidar, educar y ayudar a crecer a las personas con lo que decimos. Amén. Ese sería un buen hábito. Bueno, que los demás, cuando llega a un lugar y decís buen día, buenas tardes, ya es notorio. La gente entra y dame un kilo de pan y 100 de mortadela. No, ni saluda. Y en esas pequeñas cosas nosotros demostramos que tenemos al Señor. Que nada corrompido salga de nuestra boca. El Mateo va a decir que de toda palabra vana que salga de nuestra boca vamos a tener que dar cuenta. Ni eso se le escapa a Dios. Ni eso. Ni lo que decimos. Bueno, ¿qué decimos todo el día? Evaluémonos. La vida del cristiano es constante evaluación, aprendizaje y corrección. Porque éramos un desastre y andamos en el camino de la perfección. Dice, pondré los ojos en los hombres, en los fieles de la tierra y los que anden en el camino de la corrección, sobre ellos estarán mis ojos, ellos me servirán. Los que anden en el camino de la corrección, ellos me servirán.
no que son perfectos. Dice, los que andan en el camino de la corrección, o de la perfección, perdón. Los que andan en el camino de la perfección, estos me servirán. Los que constantemente busquen hacer lo que me agrada a mí, ellos me servirán. ¿Vos le querés servir a Dios? ¿Le querés ser útil a Dios? ¿Querés andar en buenas obras? Bueno, andá en el camino de la perfección. Amén. Para que Dios sea exaltado. Dice en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ya es mucho, pastor, voy a andar todo el día cantando y alabando. No, pero sí honrando a Dios con mis labios. Dándole gloria con alabanzas, pero también dándole gloria porque lo que hablo no lastima a nadie, porque lo que hablo trae bendición, porque lo que hablo ayuda a las personas, porque lo que hablo, cuando doy un consejo, lo doy de parte de Dios, avalado por la palabra y bendigo a la persona. Bueno, hay un montón de maneras de hablar correctamente. Acá dice, vuelvo a decirte, en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, bueno, tanto no me pida, pero que seamos correctos al hablar y que seamos edificantes al hablar, Dios va a avalar tu vida. Dios va a avalar tu vida. Porque de lo que hay en tu corazón, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y si abunda en el corazón la palabra de Dios, si abunda en el corazón la sabiduría que viene de parte de Dios y el agradar a Dios, bueno, van a salir palabras bellas. Ahora, si yo tengo odio, tengo rencor, estoy todo el tiempo quejándome, bueno, ¿qué abunda en tu corazón? Bueno, todo lo malo, todo lo triste, todo lo que le agrada a Satanás, eso abunda en tu corazón. Amén, que podamos corregir también nuestra forma de hablar. Y para lograr todos estos nuevos hábitos, o nuestras nuevas costumbres, o nueva manera de vivir, llamarlo como quiera, debemos vivir llenos del Espíritu Santo. No hay otra manera. Dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Todo lo malo, porque dice en el versículo, mirá lo que dice en el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldición. Bueno, todo eso entristece al Espíritu Santo, porque no es agradable a Dios. Hoy estábamos escuchando que debo forzarme para trabajar, debo forzarme para usar la mano para lo bueno, debo forzarme para hablar correctamente, debo forzarme o crear un nuevo hábito agradable a Dios y tengo cosas que cambiar y no lo hago, el Espíritu Santo dice, uy, este no quiere saber nada con Dios, ¿qué hago yo acá? No me está dejando actuar. ¿Por qué? Porque mediante el Espíritu Santo Dios añade a nuestra vida la fortaleza para dejar de hacer todo lo malo. Y si yo decido hacer lo malo, bueno, como que el Espíritu Santo dice, vos cuando das un consejo, una directiva, o no te dan importancia, cuando das ese consejo, esa directiva, te sentís mal, te sentís triste. El Espíritu Santo es lo mismo de una persona. Él te muestra qué tenés que, o nos muestra, mejor dicho, qué tenés que corregir, y bueno, vos decidís hacer lo contrario, como que dice, bueno, este no quiere hacer. Está oyendo lo que tiene que hacer, pero no lo quiere hacer. Entonces se contrista al Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo no fluye en nosotros a través nuestro y en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos desoyéndolo. Amén. No es que pierde el poder el Espíritu Santo, sino que en nosotros no puede actuar porque no le estamos dando lugar. Y yo necesito ser lleno del Espíritu Santo o tener el hábito sano de mantener el Espíritu Santo fuerte, obedeciendo sus mandamientos, pidiéndole fortaleza, pidiéndole guía, pidiéndole sabiduría, pidiéndole gracia, pidiéndole amor, bueno, según sea la necesidad de nuestra vida, pero debo contar con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y de esa manera agradar a Dios. Dice en el versículo número 32, si terminamos con esto, antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, de la otra manera, por así decirlo, en el versículo 31 describe cómo se entristece y en el versículo número 32 dice, bueno, de esta manera Él va a actuar en vos, teniendo estos nuevos hábitos. Bueno, debo decidir como hijo de Dios tener buenos hábitos y el Espíritu Santo te va a respaldar. ¿Va a ser fácil? No, pero va a ser posible con el Espíritu Santo. ¿Va a ser fácil? Solos no.
pero con el Espíritu Santo vamos a poder. Amén. Espero que Espíritu Santo nos hable en lo particular, que añada la fortaleza necesaria y que podamos tomar una decisión y sobre todas las cosas sostenerla. Porque dice que una de las características de los hijos de Dios, como dice en primera de Juan, en segunda de Juan, perdón, es la perseverancia. El que perseverare hasta el fin, este tiene a Cristo. Amén. Así que si habla de perseverar es porque va a haber situaciones que nosotros debemos cotidianamente tomar la decisión de vencer. Y yo persevero en eso, en los buenos hábitos. Y cuando vos te acostumbras a un buen hábito, yo daba el ejemplo de la bicicleta, después el otro ni se te cruza por la mente. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya actúa naturalmente de tal forma. Ahora, y en lo espiritual es lo mismo. Te cuesta algo, bueno, esforzate. Y después el cuerpo o la vida espiritual te va a pedir que lo hagas. Y de lo otro, de lo malo, no va a volver a tu vida. Amén. Oramos, por favor. Señor, en nombre de Jesús, muchísimas gracias por tu palabra, una vez más. Muchísimas gracias por tu directiva. A la luz de tu palabra vemos que hay hábitos, costumbres o cosas que hacemos cotidianamente que deberíamos mejorar. Por eso te pedimos que nos ayudes y mediante la ayuda de tu Espíritu Santo y la fortaleza y la guía y la sabiduría, nos estés guiando por el buen camino. Como dice tu palabra, aquellos que anden en el camino de la perfección me servirán. Queremos servirte, pero sobre todas las cosas queremos honrar, Señor, tu nombre con nuestras acciones. Por eso te pedimos, Señor, que nos muestres qué debemos mejorar, qué debemos cambiar, pero también que nos des la fortaleza. Queremos crecer, no solo en números, sino que queremos crecer, Señor, espiritualmente, llegar hasta la estatura de Cristo, pero es necesario que nos despojemos de lo que no sirve, que desechemos lo malo. Y, Señor, quiero interceder por cada persona que está aquí, pero también la que no pudo venir, para que quite de todos nosotros lo que no es agradable a tu persona, Señor. Perdón te pedimos por nuestros pecados, perdón te pedimos, Señor, por nuestras acciones, aún pensamientos y palabras también te pedimos perdón por toda palabra vana que sale de nuestra boca, y te pedimos y seguimos pidiendo y clamando por tu ayuda. Te pido que nos utilices con gran poder, y también queremos consagrar el día sábado, que es la escuela de Navidad, para que muchos niños se puedan convocar a este lugar y puedan conocer el verdadero significado que es el nacimiento de nuestro Salvador. Señor, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por este tiempo y muchísimas gracias por lo que vas a añadir a nuestro favor, Señor, en todo sentido. En el nombre de Jesús agradezco. Amén. Un aplauso a Dios. Dios les bendiga.